Gracias. Bienvenidos todos otra vez. El Señor, gracias. El Señor está haciendo una obra en cada uno de nosotros, en cada familia. Y esta obra es un proceso de todos los días. Es un proceso que va continuo, no para. Y en ese proceso hay altibajos, ¿verdad? Pero eso no nos va a impedir seguir creyéndole a Dios. Seguimos creyendo en su palabra porque Él es fiel a su palabra. Seguimos orando por las familias, seguimos intercediendo por las familias. Y nosotros no andamos por vista, sino por fe. Si anduviéramos por vista, entonces nos desanimamos porque muchas familias no vinieron hoy, otras no vinieron el sábado anterior. No nos desanimamos por lo que vemos. En cambio nos animamos por lo que el Señor dice en la palabra. El Señor dice: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día del Mesías. Amén. Y el que comenzó la buena obra en nuestros hermanos que no están aquí, la perfeccionará también. Y seguimos orando por ellos, seguimos extendiéndonos a ellos, creyendo que el Señor hace la obra. Amén. Esta semana ha sido la fiesta de los tabernáculos en el calendario bíblico, que estuvimos compartiendo el sábado pasado. Y yo quiero terminar el tema, ¿verdad? El sábado pasado aprendimos que nuestras vidas son muy frágiles, son como cabañas. Pero en esas tiendas frágiles que somos, el Señor hace morar su Espíritu Santo, que es todopoderoso para hacernos fuertes. Amén. Entonces, para terminar este tema de la fiesta de los tabernáculos, hoy queremos compartir sobre el nacimiento del Mesías. Porque todos hemos escuchado diferentes historias, ¿verdad? Historias de tradición. Y es necesario que conozcamos la verdad de Dios. Amén. Démosle gracias al Señor. Dígale: Señor, gracias por tu palabra, que es lámpara a mis pies y es lumbrera a mi camino. Enséñame con tu palabra. Alúmbrame con tu palabra. Edifícame con tu palabra. Hazme sabio con tu palabra. Y lléname con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bueno. Vamos a entrar en materia. Al final, después de esta enseñanza, Carlita quiere compartirles un videíto, compartir unos 10 minutos sobre el agradecimiento, ¿verdad? Y vamos a darle el espacio y escucharla, ¿verdad? Así que yo quiero poca atención y vamos a avanzar en la palabra. Las dos preguntas nos hacemos hoy: ¿cuándo nació el Mesías en realidad? ¿Y qué hay detrás de la Navidad? Y no solo de la Navidad, sino de todas las tradiciones religiosas que conocemos. Si una tradición religiosa no está aquí, hay que cuestionarla. Todo lo que nosotros creemos y hacemos respecto a Dios, tenemos que preguntarnos: ¿por qué creo lo que creo? ¿Y por qué hago lo que hago? Porque podemos estar sinceramente equivocados con lo que estamos creyendo, y eso es muy peligroso. Y vamos a comenzar con el punto 1, que es el más importante. De una vez, el Mesías Yeshua, o Jesús el Cristo, como lo conocemos, nació en la fiesta de las cabañas. Es decir, en una semana como la que acaba de ocurrir, en el otoño, nació el Mesías. Y vamos a demostrarlo con las Escrituras. Y nos vamos a ir a Lucas capítulo 1. Está desde el versículo 5 al 25. Usted puede leer toda la historia
para que se ilustre muy bien, pero yo voy a tocar algunas escrituras apenas para ir avanzando. Lucas 1, 5 al 25. Versículo 5 dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, que tenía por mujer una de las hijas de Aarón, que se llamaba Elizabeth. Entonces Zacarías era sacerdote, por lo tanto era levita, de la tribu de Leví, y su esposa también era de la misma tribu de Leví, ¿verdad? Cuando dice las hijas de Aarón, es de la tribu de Leví. Ellos pertenecían al linaje sacerdotal de los sacerdotes, como un llamado especial, tanto Zacarías como Elizabeth. Estos dos señores, señor y señora, ya eran avanzados de edad y no habían tenido hijo. Y es interesante que en las historias de las Escrituras, los grandes personajes de las Escrituras, grandes personajes, sus madres eran estériles y costó que nacieran. Ahí nos demuestra el Señor que esos casos son un milagro, porque al Señor le gusta trabajar con milagros en nuestras vidas. Y Él quiere que le creamos a Él, que Él es un Dios de milagros. Diga, mi Dios es un Dios de milagros. Dice que Zacarías pertenecía al grupo de Abías, y eso es lo que vamos a explicar, porque con eso usted le va a poder explicar a cualquier persona por qué el Mesías no nació el 25 de diciembre como nos han enseñado las tradiciones. Resulta que el rey David organizó a todos los sacerdotes en 24 grupos, y esos grupos oficiaban una semana comenzando desde la Pascua. Comenzando de la Pascua, todos los sacerdotes estaban juntos en la semana 1. La semana de la Pascua era la semana primera. A partir de la segunda semana le tocaba a un grupo, el grupo 1 la semana 2, el grupo 3 la semana 3. Y él organizó eso, y eso está en Primera Crónicas 24, usted puede leer el capítulo 24. Pero yo solo quiero mostrarle 3 versículos para que nos ubiquemos. David entonces dijo, vamos a hacer un sorteo para ver qué grupo les toca a ustedes, sacerdotes. Y ahí estaban todos los sacerdotes. Y empezaron, y dice, la primera suerte tocó a Joiarib, la segunda a Jedaías, la séptima a Cos, la octava a Abías, la novena a Jesúa, la décima a Secanías. Y así se fue hasta la 24, eran 24 grupos. El grupo octavo era el grupo de Abías. Y habíamos leído nosotros en el versículo 5 del capítulo 1 que Zacarías era del grupo de Abías. Por lo tanto, Zacarías pertenecía al octavo grupo de sacerdotes. ¿Cierto? Hasta ahí estamos bien. No hay dudas. Entonces Zacarías pertenecía al octavo grupo de servir en el templo. Los sacerdotes servían una semana en el templo. En la Pascua comenzaban toditos juntos, pero en la segunda semana ya iba cada grupo. Número 2, el ofrecer incienso en el lugar santo lo sorteaban en el grupo. Dentro del grupo se sorteaba a ver a quién le tocaba, y al que le tocaba, ese iba a ofrecer el incienso. Una vez que terminaba la semana que ellos estaban sirviendo en el templo, regresaban a sus casas, ¿verdad? Ya regresaban a sus casas. Vamos a volver a la historia de Lucas 1, versículo 8. Pero aconteció que mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal delante de Dios, según el orden indicado a su grupo. ¿Cuál grupo era el de Zacarías? El grupo de Abías, que era el octavo grupo. Entonces él estaba ahí en su grupo. O sea que si era el octavo grupo, era la novena semana después de Pascua, ¿cierto? El octavo grupo. Entonces yo hice un cuadrito aquí para que nos ubiquemos, ¿verdad? El turno está ahí a la izquierda. La primera semana
que era el 14 del primer mes, que es más o menos la primera semana de abril, estaban todos los sacerdotes. Luego el primer grupo en la segunda semana de abril, lo voy a poner en el calendario nuestro para entenderlo. El segundo grupo en la tercera semana de abril, el tercer grupo en la cuarta semana de abril, etcétera, etcétera. Y el octavo grupo quedaba en la última semana de mayo o la primera semana de junio, dependiendo del año. Porque dependiendo del año eso cambia, ¿verdad? Porque el calendario nuestro es diferente al calendario hebreo. Entonces, vamos a ponerlo en la primera semana de junio, tocaba el octavo grupo. Ok, sigamos leyendo la historia de Zacarías. Entonces el versículo 9, Lucas 1, conforme a la costumbre del sacerdocio, fue escogido por sorteo para entrar al templo del Señor y quemar incienso. Y ahí estaba Zacarías en el templo quemando incienso. Versículo 11, y se le apareció el ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Estaba él poniendo el incienso y se le apareció un ángel. Y Zacarías se asustó muchísimo. Se puso muy asustado. Versículo 12, y al verlo, Zacarías se turbó, asustado, confundido, y el temor se apoderó de él. La presencia de Dios era tal ante aquel ángel que estaba ahí, que el temor se apoderó de Zacarías. Y sigamos, versículo 13, pero el ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída. Yo quiero ir combinando aquí, no solamente me interesa demostrar por qué el Mesías nació entre septiembre y octubre y no nació en diciembre. Ese no es el objetivo principal. Lo más importante es aplicar lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Así como el Señor oyó la petición de Zacarías, el Señor escucha tus peticiones. Zacarías era un hombre, un sacerdote, un hombre justo, pero al fin era un hombre igual que usted y yo, con debilidades y flaquezas. Y su petición fue oída. ¿Y cuál era su petición? Que no tenían hijos y ya estaban viejos y él quería tener un hijo, ¿verdad? Y le dice el ángel, tu petición ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y lo llamarás Juan, en hebreo Johanán, el nombre de ese hijo. Y me voy a adelantar más allá, versículo 23 a 24. Zacarías, terminó, les cuento la historia rápido. Zacarías no estaba muy creyente en lo que el ángel le estaba diciendo. ¿Y sabe qué pasó con él? Lo dejó mudo el Señor. Y cuando salió del templo no podía hablar. Y tuvo que pedir una tablilla para escribir, porque como no podía hablar, en una tablilla escribió lo que había pasado. Pero bueno, ahí está ya Zacarías, ya salió. Y más adelante dice, cuando se cumplieron los días de su servicio sacerdotal, o sea que pasó la semana que él estuvo en el templo, ¿verdad? Regresó a su casa y después de estos días, Elizabeth, su mujer, concibió y se recluyó por 5 meses. Entonces, Zacarías estaba sirviendo en el templo en la primera semana de junio aproximadamente. En la segunda semana de junio ya estaba en su casa. Ya volvió a tener relaciones íntimas con su esposa y enseguida ella quedó embarazada, concibió y estaba encinta. Y ahí se quedó en su casa, muy feliz. Versículo 26. Leamos ahí. Dice, y al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David, y el nombre de la virgen era María. ¿Al 6º mes de qué? De embarazo de Elizabeth. 6º mes después de la segunda semana de junio. ¿Cuándo es?
segunda semana de diciembre aproximadamente. Tenía 6 meses Elizabeth de embarazo, y el ángel Gabriel se le apareció a Miriam, a María, aquella virgen, para darle una noticia parecida. Versículo 30. Y el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Yeshua en hebreo, o traducido como Jesús en nuestras traducciones. En diciembre se le anunció a María, y en diciembre quedó María embarazada del Espíritu Santo, encinta por obra del Espíritu Santo. Versículo 32, y sigue diciendo: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Mis amados, hemos creído en un Jesús, en un Yeshua que se llama Hijo del Altísimo. Nosotros no hemos creído en un Jesús que está muerto. Hemos creído en un Hijo de Dios que está vivo, que es poderoso, que es lleno de gracia y que intercede por nosotros delante del Padre. Él está ahí intercediendo por nosotros, y Él reinará sobre Israel y sobre esta tierra. Cuando habla de la casa de Jacob, está hablando sobre Israel, y cuando habla de la casa de Jacob, habla de usted y de mí, de nosotros, los redimidos. Y su reino dice que no tendrá fin. ¿Cuántos esperan la segunda venida del Mesías? Él viene pronto. ¿Sabe qué? Debemos anhelar su regreso, porque hasta que Él venga, mientras Él no venga, esta tierra no va a ser restaurada. Este planeta sigue dando las vueltas del sistema de este mundo, y cada vez va peor, la cosa va peor y va peor. Urge que el Mesías regrese a establecer su reino, y su reino no tendrá fin. Amén. Versículo siguiente, 34. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto, puesto que soy virgen? Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Qué cosa más maravillosa. El Mesías venía a este mundo. El apóstol Juan en Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, en el principio era la palabra, y la palabra era Dios, el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿De quién estaba hablando Juan ahí? Del Mesías. Esa luz verdadera, esa palabra, ese verbo venía a este mundo, se estaba haciendo carne. El Espíritu Santo puso esa palabra en el vientre de esta virgen para que pudiera nacer como un hombre igual que usted y yo, y poder hacer esa obra tan maravillosa que hizo, de predicar el evangelio de restauración y dar su vida por usted y por mí, por toda la humanidad, derramar su sangre. Y luego murió, pero resucitó y está otra vez a la diestra del Padre. El verbo se hizo carne y está ya a la diestra del Padre, intercediendo por usted y por mí, a favor de los suyos, escuchando nuestras oraciones, intercediendo delante del Padre. ¿Cuántos tienen peticiones delante de Dios? Yo quiero decirles a todos: no podemos bajar la guardia con nuestras peticiones delante de Dios. Dios conoce sus necesidades.
Pero Él desea que vengamos ante su presencia y pongamos nuestras peticiones delante de Él con toda oración y ruego y acción de gracias. Él desea que nosotros anhelemos tener comunión con Él, y que no solo sea a poner peticiones, sino a darle gracias por todas las grandes cosas que ha hecho por nosotros. ¿Cuántos pueden decir: el Señor ha hecho grandes cosas en mi vida? El Señor ha hecho grandes cosas en nuestras vidas. ¿Saben qué? El solo hecho de que amanecimos vivos esta mañana cuando despertamos, eso es algo maravilloso, porque pudimos amanecer con los ojos cerrados y listos para que nos pusieran horizontales y llevarnos al cementerio. Porque nadie, ¿quién tiene asegurada la vida? Aquí en el sentido de que uno se la asegura. Nadie, ¿verdad? Hay un dicho ahí popular, dice: somos de la muerte, oigo yo, que lo que quieren decir es que en cualquier momento puede dejar uno, ¿verdad?, de respirar. Pero el Señor nos prolonga la vida por su gran misericordia, porque Él tiene un propósito para usted y para mí durante estemos vivos. Dígale al que está a la par: Dios tiene un propósito para tu vida y quiere que lo cumplas, y te va a prolongar la vida para que lo cumplas. Amén, amén. ¿Lo creen? ¿Lo creen? Él nos va a prolongar la vida para que le sirvamos, ¿verdad? Para que demos nuestra vida para su honra, para su gloria. Amén. Dios es bueno. Versículo 32. Yo estoy para atrás. Versículo 36. Y le dice: y he aquí tu parienta Elizabeth. ¿Quién era Elizabeth? La esposa de Zacarías. Tu pariente Elizabeth, en su vejez, oiga, estaba viejita. Es como la esposa de Abraham, ¿verdad? Que ya viejita quedó embarazada. Elizabeth igual. En su vejez también ha concebido un hijo. Y este es, ¿cuánto mes? El 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Ve que la misma palabra nos muestra. Juan el Bautista estaba en el vientre de su mamá por primera vez en junio. En diciembre tenía 6 meses. Y ahora Yeshua está en el vientre de María, de Miriam. En junio tenemos la concepción de Juan el Bautista. En diciembre, la concepción del Mesías, Elizabeth con 6 meses de embarazo. ¿Sabe qué fiesta se celebra en Israel de los tiempos antiguos? Que no es de las 7 fiestas. Se llama el Hanukkah. ¿Cuántos han oído hablar de Hanukkah? Los judíos celebran eso todos los años en diciembre. En el Nuevo Testamento se llama la fiesta de la dedicación. Y Jesús celebraba esa fiesta. Pues vea qué interesante. En la fiesta de Hanukkah fue concebido el Mesías. 9 meses después de diciembre es la fiesta de los tabernáculos. Él estaba naciendo en la fiesta de los tabernáculos, en la fiesta de las cabañas. Lo ve que las mismas escrituras nos muestran cuándo nació el Mesías. ¿Sí? ¿Nos queda claro? Amén. Una cosa más para terminar de rematar esto y que nos quede claro. Otoño, allá está Jerusalén en otoño. Pues traté de buscar la misma foto, pero no encontré. Pero esta foto es de Jerusalén también en invierno. En invierno es imposible que ocurra lo siguiente. Dice Lucas 2, 8 al 14, hablando del nacimiento de Jesús. En la misma región había pastores que estaban en el campo, cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. No pueden haber pastores cuidando los rebaños en Israel en el invierno, en diciembre y enero. Cuando estaban los pastores cuidando sus rebaños, era en el otoño. Y en el otoño hay un viento caluroso que sube del Negev, que hace que sea más agradable dormir en las cabañas en Israel que estar adentro de la casa.
Y por eso en la fiesta de las cabañas, todo el mundo quiere estar en sus cabañas, ahí durmiendo, porque es sumamente agradable dormir ahí afuera. Los pastores estaban cuidando las ovejas en el otoño, no en el invierno. Otra cosa más, hubo un edicto del emperador Augusto César de hacer un censo. Y era imposible hacer un censo en aquellos tiempos en invierno. No se iban a poder movilizar las gentes en invierno para ir a esos lugares a hacer el censo. Y no me voy a detener en esto, ¿verdad? Para poder avanzar. Conclusión, mis amados, Yeshua, o Jesús como lo conocemos, nació en la fiesta de las cabañas. Y así como nació en la fiesta de las cabañas, Él fue crucificado para conmemorar la fiesta de la Pascua. Un 14 del primer mes los israelitas salieron de Egipto, cuando sacrificaron aquel cordero y pusieron la sangre en las puertas y el heridor no entró. Un 14 del primer mes el Mesías estaba siendo sacrificado en la cruz del Gólgota, en el Calvario, para cumplir esa profecía. Y fue sepultado en la fiesta de panes y levadura. Fue puesto en la tumba a las 6 de la tarde del día 15 del primer mes. Empieza panes y levadura. En ese momento Él ya había sido puesto en la tumba. Y Él resucitó el día 17 del primer mes, en la fiesta de los primeros frutos, donde llevaban la espiga. Él es las primicias. Y ahí resucitó. Cuando llegaron las mujeres a buscarlo, Él ya no estaba, porque se había levantado de la tumba y había resucitado. Ese es nuestro Salvador, nuestro Redentor, en quien hemos creído. Es el cumplimiento del 100% de las profecías que están aquí. Miren, para los que han estudiado probabilidades, ¿verdad? Y que son un poco así, ¿verdad? En el mundo de la ciencia cuestionan todo. Si ponemos la ley de probabilidades a que las profecías sobre el Mesías es una casualidad, es como que todas las montañas de Costa Rica fueran piedritas, y en todas esas montañas hay un diamante del mismo tamaño, y que usted entre a esa montaña al azar en cualquier lado y dé 10 pasos y ahí encuentra el diamante. Eso es imposible. Bueno, así es imposible que esto haya sido pura casualidad. El cumplimiento de las profecías nos comprueba con gran verdad y fidelidad que nuestra fe no está basada ni en ignorancia, ni es una fe ciega, sino que está basada en el cumplimiento profético de esta palabra y en el poder de Dios, que es capaz para restaurarnos, para perdonarnos, para transformarnos, para cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas. Dios es fiel a su palabra. Y así como cada profecía se ha cumplido respecto al Mesías, yo quiero decirle que las promesas que están aquí, que son para usted y para mí, Dios quiere cumplirlas. El Señor dijo: yo te perdono cuando te arrepientes. Él te perdona. El Señor dijo: yo soy el quien sano tus enfermedades, porque por mi herida has sido sanado. Eso dice el Señor. Vamos a creerle y vamos a recibir que todavía no vemos. Seguimos creyendo y seguimos dándole gracias, porque Él es quien perdona nuestros pecados y sana todas nuestras dolencias. ¿De dónde viene la Navidad entonces? ¿De dónde viene San Nicolás? ¿De dónde viene la vaca y el burro y la mula en un establo lleno de estiércol? El Mesías no estaba en ningún establo con vacas y burros. Estaba en una cabaña de la fiesta de las cabañas, porque no hubo lugar para ellos en el mesón. Y usaron un pesebre para llevarlo a la cabaña y acostarlo en ese pesebre, pero no ahí habían burros ni vacas.
porque Él vino para restaurarnos a nosotros. Y a consecuencia de la restauración de nuestras vidas, después va a ser restaurado lo demás. Viene por añadidura. Juan 8:32, leámoslo todos. Dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué es la verdad? Jesús es la verdad, su palabra es la verdad. Pero yo quisiera ir un poquito más, para que nos quede más claro qué es la verdad. ¿Qué es la falsedad? ¿Qué es lo falso? Yo he puesto una definición de lo falso. Lo falso no es solamente lo visiblemente opuesto a la verdad, porque eso es muy fácil de entender. Bueno, lo contrario a la verdad es lo falso, sí, muy fácil. Pero ¿sabe qué es falso también? Es una copia, lo más parecido a ella, pero cuya esencia es la mentira y conduce inevitablemente al error. Eso es falso también. Y yo quiero estar en la verdad. ¿Cuántos quieren estar en la verdad? Queremos todos estar en la verdad. ¿Cuál es el billete falso? Yo no lo sé distinguir. Los cajeros en el banco sí saben. Y si el billete de 10,000 que llevo yo es falso, salado, porque el cajero sí me lo va a rechazar. Pero a veces podemos estar viviendo un cristianismo falso, porque está lleno de tradiciones de hombres y no de la palabra verdadera de Dios. Y vamos a ir al principio para que nos aclare. Fíjense que cuando me puse a estudiar sobre los orígenes de la Navidad, tuve que abandonar el tema. Voy a resumir, porque es tema como para un buen tiempo, porque hay mucha cosa y es impresionante. Yo le contaba a Carlos, yo me he quedado asustado de los orígenes de la Navidad y de otras cosas, es que son completamente paganos y vienen del mismo infierno. Es impresionante, pero no hay tiempo para esos detalles. Usted puede investigar, en internet hay mucha información. Versículo 14 de Génesis 1 es la clave. Tenemos que ir al principio, leámoslo todos. Entonces dijo Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche, y sean para señales, y para estaciones, y para días, y para años. Cuando habla de señales y estaciones, aquí no está hablando de las 4 estaciones del año, de la primavera, verano, otoño, invierno. Está hablando de otra cosa. Y vamos a ver, la primera señal significa bandera o faro. Un faro que alumbra, ¿verdad? Señal también significa algo que indica, que previene, que anuncia un suceso. Las fiestas de Levítico 23 nos anuncian los sucesos proféticos del plan de redención de Dios para la humanidad. La palabra estación significa moed, en hebreo significa una cita, un tiempo señalado. No es el verano y la primavera, el otoño y el invierno. Son citas de Dios para con su pueblo. También un moed es una asamblea. Nosotros somos un moed. Esto es una estación, porque cada sábado venimos y nos reunimos para compartir un alimento, para compartir la adoración, para compartir la palabra. Esto es un moed, esto es una estación. Es un tiempo determinado, un tiempo preciso. La palabra estación son las citas de Dios con su pueblo. Y yo lo invito para que usted lea Levítico 23 en su casa, para que se ilustre con las 7 fiestas anuales, que todas son proféticas. ¿Qué pasó con el sol y la luna? Que eran señales y estaciones, para señales y estaciones. ¿Qué pasó con ellos? Se convirtieron en dioses. En vez de ser simplemente para señales y estaciones, los pueblos las convirtieron en dioses. Y cuando me puse yo a investigar, yo me quedé impresionado, y voy a traer algunos ejemplos nada más. En Egipto, en el Egipto antiguo, había un culto al dios Sol. Y las fotografías que tengo yo son fotografías fidedignas de trabajos de arqueología.
donde los arqueólogos, que no son religiosos, simplemente son antropólogos, arqueólogos, han descubierto y han descifrado lo que dice. Ahí tenemos una cuestión de adoración al Dios Sol. Esa es una estatuilla de la antigüedad de Egipto encontrada, que es Isis, la esposa de Osiris, con su hijo Horus, o Ra, o Dios Sol. Isis tiene muchos nombres. Si ven que arriba tiene una media luna, y en la media luna hay un sol. Todo esto es parte del sistema pagano de adoración al sol y adoración a la luna. La adoración a la figura madre e hijo ha estado en todas las culturas. Usted lo encuentra en China, en India, en las culturas de América, Mesoamérica y América del Sur. Usted encuentra la adoración al madre e hijo. ¿Y qué tenemos nosotros en nuestro cristianismo tradicional? La adoración a una figura madre e hijo. El niño divino, le dicen. ¿Y el niño divino qué es? Es un muñequito así de pequeño. Ahí está el niño divino, y se le reza, y se le prenden velas, y se le reza a ese niño divino. No hay tal niño divino. El Mesías está a la diestra del Padre, con poder para interceder por usted y por mí. No nos debemos hacer imágenes de nada, pero eso viene desde la antigüedad. ¿Qué más había en Egipto? Los obeliscos. Ya habíamos predicado de esto un poco. Los obeliscos son estructuras, en la Biblia aparecen como pilares, estructuras de adoración al Dios Sol, al Dios solar, y son símbolos del órgano genital masculino, ¿verdad? Ahí están, esos son en Egipto, están ahí, es lugares turísticos donde están los obeliscos originales. De esos hay también en otras partes del mundo, ¿verdad? Este es de América, este es un dios sol de los aztecas y su calendario. Pero me encontré algo bien interesante. En México hay un lugar muy grande que se llama Teotihuacán y se llama Ciudad de los Dioses. Y usted se ha preguntado por qué estas culturas fueron perdiendo poder y llegaron a la nada. Por su nivel de idolatría fueron perdiendo su propósito y su poder. En esta ciudad de los dioses hay una pirámide que se llama Pirámide de la Luna. Qué interesante, ¿verdad? Pirámide de la Luna. Hay otra que se llama Pirámide del Sol. Y estas culturas adoraban a la luna, adoraban al sol. Pero no solamente estas culturas, ¿verdad? Este es un grupo moderno de personas levantando sus manos, así como cuando nosotros levantamos nuestras manos al Señor, están levantando sus manos al Dios Sol en la pirámide del Sol. Estos son de la nueva era. ¿Cuántos han oído hablar de la nueva era? Todo eso, de esas religiones orientales, eso del yoga y una serie de cosas que vienen de allá, de la India y todo eso es pagano. Si alguno de ustedes hace yoga o ha hecho yoga, pídale perdón al Señor, arrepiéntase y renuncie a todo espíritu que pudo entrar en su vida a hacerle daño. El yoga no es ningún deporte sano, es algo espiritual que abre las puertas de nuestro corazón al enemigo. Este es una encontrada también en las excavaciones arqueológicas de Babilonia, culto al árbol. El culto al árbol ha estado en todas las civilizaciones también. Este es el culto al árbol en la tradición europea nórdica, en el norte de Europa. En el norte de Europa. Y de ahí nació el árbol de Navidad. Jeremías 10, 1 al 2 dice, leámoslo todos: oíd la palabra que el Señor os habla, oh casa de Israel. Así dice el Señor: el camino de las naciones no aprendáis, ni de las señales de los cielos os aterroricéis, aunque las naciones les tengan terror. Ellos tenían su Dios del trueno,
su dios de la lluvia, el dios del sol, el dios de la luna. Y cuando tronaba se aterrorizaban. Dice el Señor: no os aterroricéis de las señales de los cielos. El Señor ha puesto señales para otras cosas. Versículo 3 a 4, leámoslo. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, pues un leño del bosque es cortado, lo trabajan las manos de un artífice con la suela, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillos lo aseguran para que no se mueva. Ellos adoraban al árbol. Los israelitas hicieron lo mismo, se iban tras esos dioses y hacían las aceras, árboles para las aceras. Adoraban el árbol y hacían otros dioses de madera que los trabajaban ahí. Deuteronomio 16, 21 al 22, hay un mandamiento, veámoslo. No plantarás para ti acera de ninguna clase de árbol junto al altar del Señor tu Dios, que harás para ti, ni levantarás para ti pilar sagrado, lo cual aborrece el Señor tu Dios. La palabra traducida como pilar en estas versiones es igual que obelisco y equivale también a pirámide. Pirámide, obelisco o pilar. Entonces eran estructuras levantadas para adoración al sol o adoración a la luna. Resumen histórico, quiero hacer un resumen, ¿verdad? Para ir terminando. Los germanos y los escandinavos, esto usted lo puede encontrar en las enciclopedias, celebraban el 26 de diciembre el nacimiento de Frey, dios nórdico del sol naciente, la lluvia y la fertilidad. Eso es desde tiempos antiguos, ¿verdad? En esas fiestas adornaban un árbol de hoja perenne que representaba al Yggdrasil o árbol del universo. ¿Sabe que Satanás imita todo? El Señor puso el árbol de la vida, ¿verdad? Y la civilización, las culturas han terminado, los hombres hemos terminado adorando los árboles, ¿verdad? En vez de adorar al Señor. El festival romano llamado Saturnalia, en honor a Saturno, se celebraba durante los mismos días, que era en el solsticio de invierno, que comenzaba más o menos ahí en los días 20 de diciembre, 21, las Saturnalias duraban 7 días, y todo el evento de la adoración al dios sol duraba 12 días. ¿Cuánto dura la Navidad? 12 días. No es casualidad, ¿verdad? No hay casualidades, todo está fríamente calculado, ¿verdad? Por el enemigo, ¿verdad? En el año 350 después de Cristo, el Papa Julio I estableció que el 25 de diciembre se celebraría el nacimiento de Cristo. Desde el año 350 para atrás, nadie celebraba el nacimiento del Mesías. ¿Y por qué lo estableció él? Con una buena intención. El Papa Julio I lo hizo con la buena intención de atraer a los paganos que había en el Imperio Romano al cristianismo que ya había permeado el imperio. Contra los cristianos no pudieron, matándolos y persiguiéndolos. Entre más los perseguían, más se multiplicaban y más eran luz y sal en el imperio. Hasta que llegó una vez y el emperador Constantino dijo: no, aquí de lo que se trata es de haciendo una sola religión, con la cristiana, con las que ya tenemos. Y fusionó todo y empezó la religión cristiana. Pero cuando uno hace una mezcla, resulta con el billete falso. No podemos mezclar la verdad con la mentira, porque hasta hay una ley matemática que dice: más por menos da menos, más por más da más, menos por menos da menos, pero más por menos da menos. No podemos mezclar la verdad con la falsedad, solo podemos ir por la verdad. Otro datito más: los incas celebraban el renacimiento de Inti, o Dios Sol. Los aztecas celebraban el advenimiento de
Huitzilopochtli, dios del sol y de la guerra. ¿Será casualidad, mis amados, que en todas las culturas se adoraba al sol y a la luna? No es casualidad. El enemigo tomó el mandamiento de Génesis 1:14 que dice: y en la luna y el sol les servirá para señales y estaciones, no para que los adoren. Pero el hombre terminó adorando a las señales en vez de utilizar las señales correctamente. Otro datito más. Yo estoy resumiendo porque no hay tiempo para darles datos y mostrarles fotografías y todo. El día de reposo. El día de reposo en las escrituras siempre ha sido el día séptimo, conocido como sábado, como el Shabbat. Ese es el día de reposo. Y hasta el año 325, el día de reposo era el séptimo día. Y fue Constantino quien decretó que el día de reposo se cambiaría de sábado a domingo. En el año 325 después de Cristo. No hay ninguna evidencia en las escrituras que los apóstoles ni el Señor haya cambiado el día de reposo del séptimo para el primero. No hay ninguna evidencia. Y el que tenga alguna duda, pregúnteme para explicarle, porque ahí está en la escritura. El 7 de marzo del 321, por primera vez en la historia, el domingo fue declarado el día del sol. Como día del sol fue declarado el día de reposo. Hubo un papa un emperador, después de Constantino, que le llamaron, ¿cómo es que se llamaba el apóstata? Este se puso muy radical con su paganismo y dijo: no, el único Dios es el Dios Sol, ¿verdad? Pero después ya pasó y ya eso se fue calmando. Pero él se puso muy radical a favor del paganismo. Yo les pregunto, mis amados, ¿dónde nos anotamos? ¿En los mandamientos de Dios o en las tradiciones? Nosotros somos de muchas tradiciones. Por ejemplo, en Guapiles ya hay una tradición que yo les he hecho en son de broma. ¿Por qué no hacemos una carta a la alcaldía y la firmamos pidiendo que eliminen la Expo Pocosí? No, está loco usted, nadie va a firmar. Nadie va a firmar. Sí, porque son tradiciones muy arraigadas. ¿Qué quiere usted? ¿Seguir las tradiciones o seguir el mandamiento? Marcos 7:7, el Señor Jesús estaba hablando y dice: mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Versículo 8: dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Y con esto termino yo esta parte. Solo hemos hablado de la Navidad, pero hay muchas más tradiciones de hombres que han sustituido la palabra de Dios en el mundo cristiano. Yo he visto iglesias haciendo una celebración muy bonita el día de San Valentín. Y se regalan flores y todo, y que es muy espiritual la reunión del día de San Valentín. Igual que la Navidad. Y usted sabe que todos los 365 días del año tienen su santo. El enemigo ha metido eso dentro del cristianismo, que cada día tenga un santo. O sea, dice, para que no les falte, para que todos los 365 días haya algo que celebrar de tradición religiosa que no está en la palabra. Mis amados, yo creo que el billete falso se ha hecho muy popular y muy fácil de aceptar. La única manera como los cajeros reconocen el billete falso del verdadero es porque conocen bien el verdadero.
La única manera para que nosotros podamos vivir una vida que agrada al Señor es conociendo su palabra. Amén.